Buenas tardes, hermanas. Vamos a dar inicio con esta plática sobre el Salmo 32, ya que se está viendo. Les voy a pedir que busquen Salmo capítulo 32 y vamos a leer dos versículos para empezar. Dos versículos y ya después vamos a desarrollar prácticamente el Salmo. La palabra de Dios dice así, Salmo 32, versículo 8: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vemos que en este Salmo, estos dos versículos nos van a dejar bastantes lecciones y vamos a ver qué nos enseña la Biblia a través de siempre poner ejemplos. Muchas veces pone ejemplos de animales, como de los lobos, como de las ovejas, las serpientes, la paloma, y vemos que la Biblia nos va poniendo todo ese tipo de ejemplos para que entendamos y que podamos aprender. Este tema de que dice del mulo o la mula, debemos de entender que para la Biblia es un símbolo de terquedad, que normalmente cuando la gente es terca nos mete en problemas con los hermanos o con Dios y con demás gente. Pero para poder entender el porqué de este salmo, necesitamos leer todo el contexto que se refiere todo el salmo y vamos a encontrar el porqué. Este salmo lo escribió David cuando, después de haber pecado, al haber tenido con Betsabé las relaciones y haberse arrepentido. Se dice, los eruditos, los que estudian la Biblia, que este salmo lo escribió aproximadamente un año después de haber pecado, de haber estado con Betsabé, junto con el Salmo 51. Y habla de qué aprendió de Dios. Versículo 1, vamos a leerlo, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí vemos que David expresa bienaventurado al que se le ha perdonado su pecado. Dichoso. ¿Por qué? Porque ya cuando él reconoció su pecado y se sintió perdonado por Dios, se sintió libre, se sintió sin tanta carga de llevar el pecado, y expresa de ese modo ese gozo por haber obtenido el perdón. Versículo 2 dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nuevamente David enfatiza: dichoso el hombre en quien el Señor no culpa de injusticia, de iniquidad. Y vemos aquí que dice: ya borró todos nuestros pecados. Y debemos de entender eso. Cuando uno ha pecado, porque todos pecamos, y pedimos perdón de corazón, no es te pido perdón y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Tal vez más adelante vuelva a caer, pero no, hoy te pido perdón y mañana lo vuelvo a hacer, al cabo mañana te pido perdón. No es así. Dice: bienaventurado, dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Porque entonces solito me estoy engañando. No voy a engañar a Dios de que le estoy pidiendo perdón y lo sigo haciendo. Ya no, perdóname porque hoy robé y mañana vuelvo a robar y pasado y diario le pido perdón. Dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Pero debemos de entender que ese perdón que nos da Dios, sabemos que como cristianos el perdón que nos da es definitivo. Y como cristianos que vamos a volver a pecar, si volvemos a pecar,
¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, eso nos debe de dar una tranquilidad, porque todos vamos a caer una y varias veces. Versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. ¿Qué pasó con esto? Que muchas veces la gente peca y no dice nada. Pero David dice: yo mientras no dije nada, así pasó casi alrededor de un año que había pecado de Betsabé y no había dicho nada, y dijo: bueno, espero que nadie se haya dado cuenta, que no fue, lo disfruté. Dice: mientras que se envejecieron mis huesos. Este de envejecer se refiere del hebreo desgastarse. Se desgastaron mis huesos, se desgastó mi ser por dentro. También se refiere de caer en ánimo, consumirse. ¿Por qué? Porque lo andaba cargando. Híjoles, no se vayan a enterar. Cometí este pecado y se vayan a dar cuenta que lo hice. ¿Y qué va a pasar? Al día de mañana va a salir peor. Me van a hacer. Y está uno cargando eso. A veces no el que Dios se entere, el que ya lo sabe que pequé, sino del qué va a decir la gente. Porque además tengo un puesto aquí en la iglesia y todo mundo me conoce que soy, no hombre, lo máximo. Sí, oh, qué cristiano, qué apegado. Y en lugar de estar pensando en que quedé mal con Dios, pienso qué va a hablar la gente de mí. Y eso no debe de ser. Cuando realmente estoy arrepentido, pero no lo he expresado, me empiezo a consumir por dentro, a desgastarme. Y dice: en mi gemir todo el día. Gemir también del hebreo se refiere a queja constante. Entonces dice: mientras callé, que no lo dije, me desgasté por dentro todo mi ánimo y fue una queja constante todo el día. Por callar, eso trae ciertas repercusiones físicas y mentales. No me siento bien y mi relación con Dios empieza a separarse. Y cuando no estoy con Dios, bien con Dios, me empiezo a angustiar. ¿Cuántas veces cuando uno peca, nos sentimos más alejados de Dios? Y dice: híjoles, y tengo que salir ahorita en la noche, y tengo que trabajar, y tengo que hacer esto. Híjole, no se vaya a apartar de mí ahorita Dios, y qué va a pasar de mí. Y perdemos esa relación por temor. Y vemos que dice que el temor nos aparta del amor de Dios. Cuando la gente anda en pecado y no lo manifiesta, también puede notarse en personas que han vivido una vida del mundo. ¿Y cómo lo vemos? Son personas que físicamente representan mucho más edad que algunos otros. Oye, ¿cuántos años tienes? No, que tantos. 40, 45. Oye, pues ya te ves como de 60. Yo conozco una persona que ha vivido su vida y dice que es una pachanga y si puede se va con una, se va con otra. Es del mundo. Y ustedes lo ven y parece 60, 65 y tiene 43. ¿Sí? Pero él según vive bien, vive solo, pero aparentemente dice eso, pero anda cargando las cosas. No puede expresarse porque si se expresa de otro modo, los que lo escuchamos, lo vamos a criticar de que todo lo que hace está mal, pero se lo calla. Y ese desgaste físico y mental a veces es lo que andan cargando y repercute en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Como cristianos, en el espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu es el que nos ayuda y nos dice cómo alabar a Dios, cómo lo alabamos. Pero al momento que estamos en pecado, se rompe esa comunión y entonces el Espíritu Santo se contrista en nosotros, perdemos esa paz, lo que le decía,
híjoles, sé que cometí pecado, no voy a estar mal, me vayan a agarrar, me vayan a caer, y pierde uno como esa seguridad de, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. Pero si estoy en pecado, dice, ¿cómo le voy a pedir a Dios si sé lo que estoy haciendo? Y se pierde esa comunión. Pero el Espíritu nos redarguye y nos corrige para que volvamos a enderezarnos por el camino que Dios quiere. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vemos aquí que Dios nos pone a pensar si no recapacitamos en el pecado que estamos. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí la mano de Dios, o sea, tu mano. ¿Qué es lo que pasa? Y nos da un ejemplo, dice, se volvió mi verdor, o sea, mis pastos verdes, la paz, la tranquilidad, lo frondoso de pastos verdes, dice, en sequedades de verano. ¿Qué pasa cuando se quema toda la hierba, viene ciertas temporadas donde queda todo seco? Dice, así se volvió mi espíritu, de tal manera que soy lo contrario a lo que dice el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ¿sí?, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Aquel que hace eso, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y aquí vemos entonces que eso es lo contrario. Todo eso de verde, frondoso, que da fruto, se pierde, se seca. Y entonces empieza mi angustia, me siento apartado de Dios. En el versículo 5 vemos cómo Dios le habla a David, de tal manera, cuando llegó ese llamado de atención de parte de Dios, cuando le manda al profeta Natán, aproximadamente, les digo, un año después, y le platica la parábola de la ovejita, donde le dice, mira David, había un hombre rico que tenía muchos bienes, muchas ovejas, y un día llegaron a visitarlo y dijo, le voy a preparar de comer una oveja, pero no voy a agarrar de las mías. A ver, quiero la oveja de aquel hombre, que aquel hombre tenía una oveja, y dice que la cuidaba, la trataba como en su casa, y dice, quítensela, y vean, porque se la voy a dar de comer a mis amigos. Y cuando le dijo eso el profeta Natán, rápido David dice, no, ¿cómo hizo eso? Ese hombre debería haber sido muerto. Y le dice Natán, pues aquel hombre eres tú, que le quitaste a la mujer, a ese hombre, su única mujer, teniendo tú tantas, dice, y le quitaste su mujer, y además lo mandaste a matar, lo mandaste al frente de la batalla para que lo mataran luego. Entonces es ahí donde David recapacita y regresa nuevamente a ser esa persona justa que siempre había tenido, había sido justo. Vemos aquí entonces que Dios en su misericordia le manda quien lo reprenda. Allí cuando yo dijo, no, pues debería haber sido muerto, y te dijeron, sí, pero eres tú, se queda pasmado y dice, se da cuenta de su pecado que ya llevaba casi un año, se quebranta, y de ahí surge ese Salmo 51, que ustedes saben, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mi rebelión. Y luego sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿sí? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, de ahí surge, de ese arrepentimiento, porque Dios le hizo ver que nos perdona. Y entonces está muy agradecido, dice, bienaventurado, como dijo en el versículo 1, cuando han sido perdonadas nuestras transgresiones. En el versículo 6 dice, por esto, esta palabra, por todo lo que dijo, confesaré en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, sino confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, por esto, por todo eso, orará a ti todo santo. ¿Quién lo puede hacer? ¿Usted es santo? ¿Usted es santa? ¿Es apartada para Dios? Todos podemos hacerlo, los que hemos recibido a Cristo, apartados para Dios. Dice, por esto orará a ti todo santo, todos los hermanos cristianos, en el tiempo en que pueda ser hallado, ahorita que tenemos vida. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Nos abre nuevamente ese panorama de perdón, que podemos ir a pedirle perdón. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vemos aquí que cuando estamos en una buena relación con el Señor, esos salmos que oímos, esos himnos, esos cantos, nos son agradables y lo escuchamos y nos llega y escucha uno himnos, alabanzas y le llegan a uno y las repite uno y las escucha. ¿Por qué? Porque sabe uno que está bien con el Señor, que perdóname, Señor, porque pequé, porque hice esto, hice lo malo ante tus ojos, pero estoy arrepentido y vamos a volver a caer y vamos a volver a caer, pero no cada rato, con esa intención de que hoy te pido perdón y al cabo diario perdonas mis pecados y mañana. No. Dice, tú eres mi refugio. Sí. Y esas personas que están en comunión con Él, buscamos la palabra de Dios, buscamos esos cantos y nos llenan. Hay una alabanza que escuché hace poco tiempo, me gustó mucho, porque dice, en mi angustia, tú me escuchaste. O sea, dice uno, Señor, tú me escuchas, sí, y me diste la paz, dice, y aunque la higuera no florezca, yo te alabaré. O sea, aún en las situaciones difíciles, te voy a alabar. Y eso nos va, dice, con cánticos de liberación me rodeará. Voy a tener, aún en esos problemas, ese deseo de cantarte y de alabarte. Versículo 8, el versículo que leímos, dice, te haré entender. Como Padre que es nuestro Señor, dice, te voy a hacer que entiendas. Aquí viene una exhortación de parte de Dios. Pero aquí vemos quién es el que habla. Te haré entender. Ya no está hablando David. Lo escribió David, pero aquí ya está hablando Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, te haré entender, del hebreo, te voy a enseñar a ser prudente. ¿De qué modo? Como sea, pero que entiendas. ¿Qué quiere decir? ¿Por la buena o por la mala? Porque cuando somos hijos, nos corrige. ¿Por la buena o por la mala? ¿Usted cómo que le gustaría ser corregido? ¿Por la buena, que es en paz, pidiéndole perdón, apartándome del pecado?
o por la mala, a veces padeciendo, a veces teniendo problemas fuertes. Ay, Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? Pues sí, porque andabas robando, porque andabas defraudando, porque hacías lo incorrecto, vendías droga. Entonces, y nos tiene que corregir de tal manera que dice, Dios al que ama disciplina. Y dice, te voy a corregir. O, ¿qué padre es aquel que a su hijo no corrige? ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Pues porque los amamos. No corregimos al del vecino. Es que se encargue su papá, su mamá, que haga lo que tenga que hacer. Pero a mis hijos los corrijo yo, a mis hijas. Y más, hasta la mascota la corrijo. ¿Por qué? Porque la quiero, no porque no la quiero. Y vemos a veces que como humanos creemos que voy por el buen camino. Y dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces creemos que donde vamos, eso es lo correcto. Y no es cierto. Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para discernir lo bueno, lo malo, y no dejarnos llevar por otras filosofías. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Jeremías, les dijo, corríjanse, busquen a Dios, hagan lo correcto. ¿Y qué le contestó el pueblo de Israel en Jeremías 44:16? Le dijeron a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos, ni la vamos a hacer. Así que, ¿qué encontramos ahí? Gente terca, cerrada. Yo hago lo que quiero, porque lo que yo digo, eso es lo correcto. Les voy a leer nuevamente como dice la Reina Valera en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré las instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Nos está hablando que nos va a guiar, nos va a enderezar, o como me decía mi mamá, dice, cuando hacía algo malo y me merecía un castigo, me decía, ¿vienes o voy por ti? Entonces mejor iba, porque si venía por mí, era peor. Y vemos en el versículo 9 que dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué nos compara con el mulo y el caballo? Ahorita nada más voy a hablar por qué con el mulo, la mula. Tiene ciertas características. Tiene características buenas, pero tiene características malas o defectos. Para empezar, ustedes saben que la mula, el mulo, es un animal híbrido. ¿Qué quiere decir que no se puede reproducir? ¿Por qué? Porque los genes del burro y de la yegua son parecidos, pero no son compatibles. Y dan como resultado ese animal que no se puede, sin género, que no se puede reproducir. O ya sea la burra y el caballo. Pero tiene las características de ser un animal fuerte, diseñado prácticamente casi como para tareas rudas, pesadas, para poder mover cosas muy pesadas. Pero ¿cuál es ese defecto principal? Lo acabo de decir, que es estéril. Y Dios nos dice, ustedes hijos no sean así, den fruto, de tal manera que los frutos que demos nosotros
sea como los frutos que nos ha dejado del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. O sea, da fruto. No te quedes ahí. Hace poco hablaba con unas personas y le decía, vean el error de las monjas, de los monjes. Van, se encierran y quiero estar en comunión con Dios, quiero no pecar, alejarme del mundo. ¿Y qué va a pasar cuando estén delante de Dios? Les va a decir, ¿qué pasó? No, pues ya me alejé del pecado y ya. Bueno, ¿pero a quién le hablaste? No, pero a nadie, pero yo ya soy salvo, porque yo ya me aparté. Imagínense, uno estudia medicina y ya voy, y en la pandemia me encerré, tomé medicamento, estuve allá. A ver, ¿a cuántos ayudaste? No, pero yo me cuidé y yo me la libré de la pandemia. ¿No dice ve y predica la palabra de Dios? Ve y haz discípulos. Quiere Dios que a todo mundo se le hable, que nadie se pierda, que haya quien les lleve. No, ve y enciérrate. Entonces, aquí vemos que Dios quiere eso, que vayamos, que demos fruto, ¿sí? Y que trabajemos en lo que Dios nos manda. Dice, no seas como el animal, como la mula. ¿En qué se parece? ¿Qué características de la mula? Terca. Es terco. Ustedes saben los sinónimos de terquedad, que es obstinación, testarudos, intransigencia, caprichosidad, endurecimiento, rebeldía, todo aquí, en un tono inamovible. Aparentemente un tono, una actitud de seguridad, aunque esté equivocado, pero aquí. Son cerrados, tercos. ¿Han visto en esta pandemia a esa gente? Ponte el cubrebocas. No me lo pongo. Oye, que no. Sabiendo que están mal. Oye, no salgas. Yo salgo. O sea, a pesar de que están, no te vayas por aquí. No, sí, yo lo quiero hacer. No te vayas por este camino. No, a mí no me pasa. Yo me fijo. A los otros les pasa porque son tontos. A mí no me pasa. Testarudos, rebeldes, ir en contra de. ¿Tienen familiares tercos? ¿Compañeros de trabajo tercos? ¿Jefes tercos? Pues yo creo que todos conocemos o tenemos a alguien así. De tal manera que hago, me monto en mi cuaco, porque además me monto en mi cuaco y nadie me baja. Y los conocemos, y voy a hacer esto, y ahora le voy a tirar a fulano de tal. Y no importa que oye, hermano, date cuenta que estás haciendo mal, esto, no seas testarudo. No, es que a mí el que me la hace me la paga. Y ahí están, y sabiendo que están, no hagas esto. Ya, Dios habla del perdón. No. A ver, me dan una cachetada, pongo la otra, pero ya después me lo sueno. Y así los ve uno a ese tipo de gente aún en las iglesias, cerrados. ¿Qué pasa cuando un niño de 1 a 3 años que no le gusta la comida y la escupe y la avienta y la tira? Pero ¿qué pasa con la gente mayor? Cuando ya llegan a cierta edad y no los mueve uno y no, yo lo hago así y yo lo hago así. Los que ya vamos para arriba, ya más cerquita, pues debemos de pensar, y sí, luego a veces nos ponemos, no, ¿por qué me van a decir a mí si yo siempre lo he hecho así?
Y somos a veces tercos y caemos en eso. Lo malo es que a veces dejamos o contaminamos a otros. Pero bueno, ¿sí? Y algo de terquedad muy grande de cómo fue el pueblo de Israel lo podemos encontrar en el Salmo número 78. Rápido les voy a decir cómo fue el pueblo de Israel. Dice, versículo 1, les voy a pedir que lo lean con calma en su casa donde estén. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, dice Dios. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas. Y les dijo todo lo que hizo cuando lo sacó de Egipto. Versículo 8 dice, y no sean como sus padres, generación generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y vemos que le sigue diciendo, y luego empezaron a reclamar, ¿por qué tenemos hambre? ¿Por qué no nos das carne? Y en el versículo 18 dice, versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. O sea, queremos carne así, y hablaron contra Dios diciendo, es la incredulidad. O sea, ¿nos va a dar carne? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Cuántos somos? ¿Dispondrá carne para todo su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Pero todavía siguen hablando, ¿sí? Y luego, versículo 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover maná para que comiesen, porque no nos dan pan, no hemos comido, y les dio trigo de los cielos, y comieron y todo. Versículo 28, e hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, les dio las aves hasta que se saciaron. Dice, comieron y se saciaron, les cumplió pues sus deseos. Dios les respondió, pero a veces cuando pedimos de mal modo o nos aferramos, no confundamos el ejemplo que dijo Jesús de la viuda con el juez que iba y le pedía justicia. Una cosa es pedir la justicia, a otra pedir mi capricho. La viuda pedía justicia, no un capricho. Entonces no confundamos las cosas. Es que la viuda iba y pedía, sí, pero pedía justicia. Y estos pedían capricho. Era su capricho de lo que queremos. Y a veces en el pecado, dicen, lleva uno la penitencia. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Un pueblo terco, necio. No, nosotros queríamos, estábamos mejor en Egipto. Léanlo con calma. Deja mucha enseñanza. Despacito, cómanselo y van a aprender mucho aquí. No seamos tercos, no seamos contumaces. Aprendamos a discernir las cosas, aprendamos a escuchar, porque si somos hijos de Dios, nos va a enderezar por la buena o por la mala. Si usted está en pecado, si usted es terco y no recibe una corrección, cuidado, porque Dios al que ama, corrige a sus hijos. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque tu alimento espiritual es tan importante para nosotros, Señor, como el alimento físico.
porque podemos nutrirnos, podemos ir satisfaciendo todas esas preguntas que nos hacemos. A veces nunca te vamos a entender, pero muchas sí nos contestas, Señor. ¿Por qué actúas de tal manera? ¿Por qué nos dejaste ejemplos de animales para poder entender tu palabra, Señor? Te pido por cada miembro de mis hermanos, Señor, que escuchen esta palabra, que tú seas en el corazón de ellos, Padre Celestial, que perdones nuestros pecados, porque abogado tenemos para ti, Padre Santo, ante ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno ante tus ojos, Señor, de tal manera que te agrademos, que nos gocemos cuando te fallemos, Señor, cuando hayamos confesado todos nuestros pecados, Señor, porque podemos tener escondidos, Señor, y podemos andarlos cargando sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, Señor, de tal manera que reconozcamos que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que perdona cualquier injusticia, cualquier pecado, Señor, pero no quieres que lo repitamos, Padre Santo. Fortalécenos, danos el discernimiento, la madurez, porque esa nos la das tú, Señor, la madurez espiritual. Aumentanos la fe, Señor, el amor, la paciencia, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, porque si amamos a nuestro prójimo que lo vemos, también sabemos que podemos amarte a ti que no te vemos, Señor. Ayúdanos y guíanos conforme a tu palabra. Te lo pedimos dulcemente y únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.